Creo que la doctora Ana Miñorán ya está a punto. Muchas gracias. Bueno, os presento un poco la doctora. Ella nos va a hablar de los tratamientos para Singapur, ¿no? Dónde estamos y hacia dónde vamos. Mm, bueno, ella está, bueno, es online porque no puede estar físicamente. Buenos días, Ana. Muchas Hola, buenos gracias. días. Sí. ¿Me oís? ¿Me veis? O sea, Sí. sí, guay, Sí. guay. Ana, perdona, preséntate un poco mejor porque a mí lo que me han pasado es tan escueto que Vale, solo no, me han no te pasado. preocupes. Sí, sí. Sí, soy Muchas Ana gracias. Mingoranza, el apellido es español, no parece, es de Granada. A mí me llega después de muchas generaciones. Yo ya salí en Canarias. Saludos, Daida, que preguntabas que también eras de Canarias. Yo soy neurobióloga, hice la tesis en la Universidad de Barcelona, me hubiera encantado estar con vosotros ahí en persona. Y después me fui al extranjero y a veces vuelvo a ratos. Ahora mismo estoy en Madrid, pero a saber cuánto dura. Yo hice, mi tesis fue en desarrollo del cerebro, que era lo que más me gustaba, pero cuando fui a la industria farmacéutica para hacer tratamientos, la casualidad me llevó a una empresa, UCB Pharma, que es especialista en epilepsia. Y ahí estuve varios años trabajando y es donde me centré más en epilepsia. Entonces, epilepsia y neurodesarrollo se juntaron en mí para llevarme a este campo, que son los síndromes genéticos que tienen afectación de neurodesarrollo y epilepsia. Y llevo 15 años desarrollando tratamientos en este mundillo, sobre todo síndrome de Dravet, es el genes SC1A, CDKL5, pero en los últimos años he hecho un poco más amistad con el grupo americano de SINGAP y he empezado a seguir más el campo y participar en sus conferencias. Y es así que conocí a Alex Vallés, que dijo que igual podría también hablar con las familias españolas, no solo con las americanas, que me parece muy bien estar aquí. Y lo que os quiero comentar es basado en, sobre todo lo que conozco, que es a través del grupo americano, con lo que no sé tanto lo que habéis construido el grupo español, y perdonad por adelantado por eso. Os voy a hablar de los tratamientos que hay en desarrollo, dónde está el campo ahora mismo y hacia dónde parece que va de cara al futuro. Y primero os hablo un poco de esta perspectiva de estos 15 años que llevo trabajando en las epilepsias, de cómo el tratamiento para los síndromes que tienen epilepsia ha pasado por etapas muy diferentes. Yo veo 3 fases claramente y estamos en la tercera. Y os quiero explicar un poquito, esto es breve, la parte histórica. Aquí veis, cuando hablo de síndromes con epilepsia, me refiero a estos y más. Creo que hay ahora mismo unos 300 genes que se sabe que causan síndromes de neurodesarrollo con epilepsia. Todos estos son más que epilepsia, igual que en SINGA. Y en algunos niños epilepsia igual les empieza a los 18 años o es poco peso en cuanto a la enfermedad, pero eso es en común en todos estos. Y lo que pasa es que durante muchísimos años, pues la ciencia no estaba suficientemente avanzada para verlos y los teníamos todos, por eso utilizo esta caja como ahí escondidos. Lo que sabíamos es que nacía gente con trastorno de neurodesarrollo con epilepsia, pero no podíamos explicar por qué. Y al no poder ver las causas, lo único que podíamos hacer es tratar el síntoma para el que hay tratamientos más o menos efectivos, pero hay, y eso es la epilepsia. Así que durante toda esta primera etapa, que no podíamos ver los síntomas, pues, los síndromes, pues claro, no había ensayos para estas enfermedades. Los únicos ensayos clínicos eran para crisis epilépticas focales o generalizadas. Y luego cuando ya se aprobó el fármaco, pues lo usábamos todos. Y las farmacéuticas en esa época eran las grandes, súper grandes, tipo Pfizer, Glaxo, UCB, que era la mía, las grandes, buscando la enfermedad grande. Y las enfermedades raras eran invisibles. Y así es como llegamos a una segunda etapa donde ya no solamente veíamos el síntoma, eso de, pues, aquí hay neurodesarrollo de epilepsia, ya por fin veíamos los genes. Y ahí es donde por fin empezamos a hablar no de epilepsia, sino no, epilepsias, hay síndromes y además son más complejos, ¿no? Y ahí es donde abrimos esa caja y empezamos a ver que son enfermedades discretas, individuales, que son distintas. Y ahí es donde empezamos a hacer esta segunda fase en cuanto a ensayos clínicos, que yo creo que es más o menos de hace 10 años para acá, donde por fin tenemos ensayos clínicos en los síndromes. No tanto en SINGAP, vosotros sois más nuevos, pero empezamos a tener muchos en Lennox-Gastaut, en Dravet, en esclerosis tuberosa, y nos llega una nueva generación de empresas que son más pequeñas, por lo que se interesan más en las enfermedades más pequeñas, porque no tendrían
el dinero para hacer ensayos en miles de personas, pero pueden hacer 100 de una epilepsia, con lo que nos cambian las empresas y por fin tenemos ensayos clínicos en los síndromes. Esto es muy valioso. Pero, ojo, estoy hablando todavía de fármacos que son de epilepsia, fármacos como el cannabidiol, que igual estáis usando varios en esta sala. El fármaco todavía es el mismo, que se podría haber utilizado para todas las epilepsias, simplemente ha cambiado que ahora nos centramos más en los síndromes, lo cual es útil, porque tenemos datos clínicos y aprobación y reembolso, ¿no? Y por fin estamos llegando ahora a una tercera etapa en cuanto a ensayos clínicos, donde la genética ya no solo nos ayuda a diagnosticarlos, sino que nos empieza a dar herramientas para ir a por la causa, que es lo que estabais hablando antes, ¿no? Si podemos ir a la causa, ¿no arreglamos todo? Pues sí, esa es la esperanza. Y esto implica un cambio en los ensayos clínicos. Ahora mismo estamos de lleno en toda una generación de ensayos clínicos dirigidos a la causa de muchos de estos síndromes genéticos de neurodesarrollo con epilepsia. Y aquí os enseño, estos son notas de prensa, todas del último año, Ultragenyx, que tiene un oligonucleótido para Angelman, seguro que conocéis el síndrome de Angelman, Stoke, que está desarrollando un oligonucleótido para el síndrome de Dravet, que os comentaba antes. Taysha tiene una terapia génica, este es el virus al que le pones dentro el gen que le falta al niño y le llevas esa copia al cerebro. En este caso, para síndrome de Rett, que siempre ha sido muy difícil de tratar, estos son realidades, estos son ensayos clínicos. Y por fin nos están llegando a ensayos clínicos. Lo que no tenemos todavía son terapias aprobadas. Esta tercera etapa todavía no podemos tratarlos con esos tratamientos, pero estamos en ensayos clínicos. Y yo hace un año, en el Congreso Americano de Epilepsia, que es la primera semana de diciembre todos los años, y es el mejor congreso de este campo, yo escribí un artículo después, en inglés, en el que hablaba de que creo que estamos llegando a esa velocidad de escape. Y la forma que yo explicaba esto es que en ese congreso de diciembre de 2022, hace casi un año, yo veía cómo habíamos cruzado dos líneas en cuanto a desarrollo de terapias para este grupo de síndromes. Una línea es que ahora muchos de los tratamientos en desarrollo ya no son para el síntoma, sino para la causa. Y es ese cambio de mentalidad y de tecnologías que usamos que es muy importante. Ya no es síntoma, ahora es causa. Y la segunda línea, ya no hablábamos solo de Dravet y Lennox, por fin hablábamos de otros muchos. Por fin esto llega, se democratiza, ¿no? Y llega a muchísimas más de las raras. Y en particular yo destacaba en el resumen de este congreso 8 síndromes para los que se están desarrollando tratamientos contra la causa. Y ahí, en medio de todo esto, estaba SYNGAP. Y en este congreso, que de nuevo es el americano, pero es internacional, ahí vamos de todos los lados del mundo, yo creo que un 25% somos europeos de los que vamos, pues había una sesión previa organizada por el grupo americano, el Fondo de Investigación SYNGAP, centrada en SYNGAP, o sea, un día entero monográfico sobre SYNGAP. Y voy a aprovechar para deciros eso, todo lo que aprendí de SYNGAP ese día, porque nos enseña un poco dónde está el campo y las cosas que yo como desarrolladora de fármacos me dan esperanza y me destaca de, jolín, qué bien va este campo. Una, las herramientas de investigación, los modelos de células pluripotenciales, estas que se sacan de paciente y luego conviertes en neuronas. Pintaban muy bien los ratones con deficiencia en SYNGAP que se han usado ahora para poder devolverles el gen en adultos y ver que rescatamos muchos de los síntomas, esa reversibilidad, ¿no? Esa esperanza de que nunca es tarde, no se pierde el tren por llegar más tarde. Y también me impresionó mucho el modelo de ratas que tienen en Edimburgo, no sé si tienen en otros sitios, porque estas tenían muy bien epilepsia, trastornos de sueño y problemas de aprendizaje, los estaban usando para estudiar fármacos. Y me gusta eso de poder mirar la enfermedad de forma global y no solamente la epilepsia. Otra cosa a destacar de este congreso de hace un año es todo el trabajo que se estaba haciendo, en este caso es Estados Unidos, imagino que también estáis trabajando en esto en España, para documentar la historia natural de la enfermedad, para poder entender el curso natural y así cuando tengamos estas terapias en ensayos poder decir, no, esto no era esperable, esto es eficacia. Hace falta saber esa historia natural. Y además enseñaban esta noticia, me parece muy buena, de que la Agencia Americana del Medicamento, la FDA, ha puesto dinero, y esto eran millones de dólares, para poder validar en SYNGAP una escala que se está desarrollando para medir comunicación, la habilidad comunicativa en síndromes de neurodesarrollo que tienen problemas de lenguaje.
y es que las personas no solo nos comunicamos con el lenguaje, hay muchas formas de comunicar, y esta escala permite medir eso de cara a poderse usar en ensayos clínicos y poder documentar si los tratamientos también ayudan a comunicar, que es algo tan humano, ¿no? El poder comunicar. Y una de las cosas que más destacaba yo hace un año era la cantidad de empresas implicadas en desarrollar tratamientos para SYNGAP. Y es que yo sé que al principio, en todas las enfermedades raras, pues nos apoyamos mucho en los grupos académicos, pero es muy valioso cuando por fin tienes empresas que decidan que de las 300 epilepsias van a trabajar en tu síndrome y empiezan a desarrollar un tratamiento. Y había 4 que presentaban, o que al menos vimos en este congreso, una Spraxis. Ellos utilizan un oligonucleótido, eso es como una inyección un par de veces al año de un cachito de ADN o ARN que va a pegarse al gen y hacer que tengamos más, que de la copia buena de SYNGAP ahora tengamos tanto SYNGAP como hace falta. Es todavía preclínico, o sea, está todavía en animales, no tenemos ensayos de ninguno, pero os cuento 4. Este de Praxis, Stoke, la que está haciendo Dravet en ensayos clínicos, su segundo proyecto es SYNGAP, con la misma tecnología. Una inyección un par de veces al año para que a partir de un gen tengas todo el SYNGAP que hace falta. También es oligonucleótido. Vimos en el congreso más, vimos CAMP4, que también hace Dravet, aunque el proyecto Dravet creo que lo pararon ya, pero que tienen otro proyecto más temprano buscando aumentar SYNGAP usando oligos. Y vimos Tevar, que es una empresa que me gusta mucho. El fundador de Tevar es padre de una adolescente con síndrome de Dravet, y si veis la palabra Tevar es Dravet escrita del revés, porque él busca darle la vuelta al síndrome, ¿no? Pues de las otras enfermedades que están trabajando también es SYNGAP, y lo que buscan ellos es una terapia génica, la del virus, que una vez infectas, una vez, es como hacer una operación a cerebro, lo pones una vez, que ya para siempre puedas tener más SYNGAP. Todos en estadios preclínicos, todavía no sabemos cuándo habrá ensayos, pero que haya tantas empresas es buenísimo. Y bueno, sí, se presentaron más cosas, pero no me quiero liar. Yo me centro en lo que es importante de cara a tratamientos. Y voy a deciros ahora, vale, aquello fue diciembre de 2022, pero hace casi un año. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que nos da un poco una indicación de hacia dónde vamos, ¿no? Ese progreso desde hace un año. Y os voy a destacar unas cuantas de las cosas que me han llamado la atención de cara a tratamientos para SYNGAP. Y quizá la primera es curiosa, porque esto no es un nuevo tratamiento, esto es un estudio para aprender a usar mejor lo que ya tenemos. Esto es una encuesta europea que se ha hecho a 228 familias SYNGAP y que los investigadores, no me acuerdo si son de Holanda o de Alemania, pero han presentado a congresos y son datos súper útiles, porque lo que han preguntado a las familias es, de todo lo que está tomando vuestro hijo, fármaco o suplementos de todo lo que está tomando, ¿qué tal ha funcionado para epilepsia, comportamiento, sueño y desarrollo? Y es que al final, obviamente, tenemos una persona compleja que tiene deficiencia en SYNGAP, y no solamente son crisis, y a veces el tratamiento para las crisis epilépticas les va a hacer peor el resto. Entonces, este me pareció un estudio buenísimo, y os destaco algunos de los resultados de lo que nos indica este estudio. Por ejemplo, resulta que el levetiracetam, esto es Keppra, y topiramato, el Topamax, pues no ayudan mucho a epilepsia y hacen bastante peor sueño, comportamiento y desarrollo. Y es como, jolín, pues no lo uses, ¿no? O sea, te va a hacer más daño que ayuda. Pero también aprendimos que valproato y cannabidiol, según reportan las más de 200 familias, ayudan a varios de estos dominios. Así que sería mucho más interesante, si sois un médico en la sala, en vez de poner al chaval en levetiracetam y topiramato, pues probar con valproato, con CBD. Y mi sorpresa, porque de científico que soy no tenía ni idea de esto, pues un montón de las familias están probando estatinas y ven resultados con las estatinas en los 4 dominios, en epilepsia, en sueño, en comportamiento, en desarrollo. Esto, pues, no sé si tiene base que podáis explicar los científicos o si ha sido de casualidad, pero estos datos son buenísimos porque nos ayudan a utilizar mejor los fármacos que ya hay mientras esperamos por estas terapias que van más dirigidas a la causa. Otra cosa que destaco que está pasando este año, y me gusta aquí el liderazgo español en esto, es el ensayo clínico del Ruber, en el que están mirando fenfluramina. Esto es un fármaco antiepiléptico aprobado para Dravet y Lennox ya, pero lo están probando en 4 síndromes, creo que son 4, pero esto incluye SYNGAP,
Y lo que miran es epilepsia, impulsividad, alerta, coordinación motora, habilidad cognitiva, sueño. O sea, miran toda la enfermedad. Y yo creo que este es el ejemplo de lo que tendrían que ser los ensayos clínicos para este tipo de síndromes en el futuro. Tendríamos que hacerlos así, en grupos de síndromes, no uno por uno, porque los fármacos estos no son específicos. De uno, son en general. O sea, hacerlo por grupos para que todos puedan entrar a ensayos y mirar la enfermedad de forma global. Porque igual que esa encuesta que os enseñaba, lo que importa es saber no solo lo que hace en un síntoma, sino si te empeora a los demás o si un fármaco podría ayudar en todos. Pues este es muy buen ejemplo de lo que creo que deberían ser los ensayos del futuro. Otra cosa de este año que me parece buenísima hacia tener fármacos que van más allá de la epilepsia es que hace un año hubo un estudio en ratones con deficiencia en SYNGAP en la que veían que hay una proteína clave en el cerebro, es un transportador que se llama KCC2 de potasio, que estaba muy bajo en SYNGAP. Y esta es una proteína súper importante en epilepsia y en autismo y en neurodesarrollo en general, en la que tener más es mejor. Y de repente ver que está muy bajo en SYNGAP, dice, jolín, pues habría que subirlo. Y esto es un tipo de proteína que, para el que se están desarrollando tratamientos, buscan activadores. Entonces, en un año hemos pasado de decir, uy, esto sería interesante en SYNGAP, a tener ahora estudios preclínicos, o sea, estos no son todavía ensayos, donde se están probando los fármacos más avanzados que activan este transportador en SYNGAP, en modelos preclínicos, para que en cuanto lleguen a ensayos clínicos, porque todavía nunca ha habido en ensayos clínicos este tipo de compuesto, en cuanto lleguen, SYNGAP esté de los primeros de la lista, porque tendremos datos de células de pacientes con deficiencia en SYNGAP de ver si esto es un buen mecanismo. Y esto es muy, muy útil. De nuevo, en cuanto esperamos a esas terapias génicas, pues saber utilizar mejor lo que hay hoy, hacer ensayos más completos, tener nuevos fármacos como estos que irán más allá de la epilepsia. Y hablando de los tratamientos más genéticos, otra cosa buena de este año han sido los datos que Stoke anunció para Dravet. Os recuerdo que lo que están haciendo, SYNGAP va detrás, hay un proyecto igual, y este es ese oligonucleótido para aumentar a partir de la copia buena la expresión del gen. Y en Dravet lo que ya hemos visto, y estos son ensayos clínicos, esto ya es en personas, lo veis más fácil en mis flechas porque sus datos son más confusos, es epilepsia para abajo, comunicación, habilidades motoras, función ejecutiva, eso es cognición para arriba. Son ensayos como de un año y esto es genial porque esto es lo que esperamos, que cuando podamos ir a por la causa veamos mejora no solo en un síntoma, sino en todos los síntomas, porque todos los síntomas vienen de la causa. Y de nuevo, SYNGAP va detrás para este tipo de terapia. Y otra novedad de este año ha sido una empresa nueva trabajando en SYNGAP. Esta se llama Regel Therapeutics, era una empresa que estaba en secreto, sabéis que al principio hasta la empresa, hasta ya no solo que tengan en secreto el proyecto, sino la existencia de la empresa secreta hasta que por fin están avanzados y papá se anuncian, ¿no? Pues esta se ha anunciado este año y está desarrollando 3 terapias génicas. Dravet, que es haploinsuficiencia, o sea, una copia mala de SC1A, lo mismo en SCN2A y lo mismo en SYNGAP. Aquí tenéis una terapia génica, esta es un virus que lleva una versión de CRISPR. Para los científicos, esto es un dead Cas, no sé si es 9 o 13, para aumentar la expresión a partir de la copia buena. Pero esto es virus, con lo que es una y no más. Esta no es varias al año, sino una vez. Preclínico. Y la última noticia del año, pero buena noticia, es que alguien en Estados Unidos con mucha pasta ha hecho una donación de 25 millones a un grupo específico de la Universidad de Pensilvania para que con esos 25 millones saquen adelante un tratamiento para STXBP1 y para SYNGAP, que sabéis que STXBP1 es otro síndrome por una mutación en otra proteína sináptica y al final acaba pues pareciéndose bastante y también hay un espectro enorme de síntomas. Así que pues pedazo de regalo de 25 millones que nos viene una inyección económica genial para SYNGAP. Y esas son un poco las noticias del año y por eso me animo a decir eso de la velocidad de escape. Pasa mucho y pasa muy rápido ahora mismo. Y hablando de algo que viene muy rápido, en 4 semanas volvemos a tener la primera semana de diciembre, volveremos muchos a Estados Unidos, esta vez es en Orlando, y vuelve el grupo americano, el Fondo de Investigación, a hacer una jornada previa, un día entero dedicado a SYNGAP, donde vamos a repasar las últimas novedades del campo, los avances de reposicionamiento, los avances en entender la enfermedad. Van a presentar 3 empresas que están buscando terapias y yo modero esa sesión. Luego, mucho sobre
esas historias natural y escalas que hay que validar para poder medir en ensayos clínicos, o sea, poder allanar el camino para ensayos clínicos que miremos muchos síntomas. Y si veis abajo, en estas dos páginas del Congreso, todos los logos son empresas involucradas en la enfermedad y aportando dinero para hacer posible esta sesión. Y yo siempre valoro mucho eso, el momento en el que una enfermedad rara ya no solamente es interés del mundo académico, que ayuda mucho al principio, sino que además es interés de muchas empresas. Así que os dejo con el mensaje de que el futuro de los tratamientos para SYNGAP son las terapias a la causa, las de aumentar el gen o la proteína, y que ya tenemos varias avanzando hacia ensayos. Y todo esto es posible por una comunidad de pacientes súper involucrada. Yo siempre os llamo los pacientes impacientes, porque si no, de las 7.000 enfermedades raras, pues se olvidan de nosotros. Así que enhorabuena por el trabajo y aquí estoy para preguntas. Y dejo de compartir porque así me veis más. Muchas gracias, Ana. Ha sido muy claro todo, muy esperanzador. La verdad, sobre todo para los que somos familias, los que tenemos hijos e hijas, y esperamos que esta velocidad de escape llegue pronto también, porque somos impacientes, pero con razón, porque el tiempo se nos escapa y nuestros hijos van creciendo y va pasando. Muchas gracias. A ver si hay alguna pregunta. Yo iba a preguntar, Monse, estoy aquí sentado. Venga. Hola, Ana, soy Gonzalo. Bueno, muchas gracias primero por aceptar la invitación, por tu paciencia con los mensajes de Facebook que te he tenido frito estos días. Recordaba una publicación tuya en Facebook, que justo ahora la estaba buscando, que era de agosto. Hablabas de una terapia génica en un paciente adulto con síndrome de Rett con la empresa Taisa. Sí. No sé si brevemente puedes comentar algo de eso. Y luego también te quería preguntar, en nombre de la asociación, ¿qué podemos hacer o qué está en nuestra mano para estar bien colocados a la hora de esas posibles futuras terapias génicas? O sea, sé que somos solo 41 familias, aunque potencialmente podemos ser miles, que al lado de los americanos somos muy, muy pequeños, pero ¿qué podemos hacer como asociación para estar ahí y llamar a la puerta de esos primeros ensayos cuando ocurran? Sí, vale. La primera, Taisha. Taisha es la empresa que está desarrollando una terapia génica para Rett. Para sorpresa de muchos, y me cuento en ese grupo, el primer ensayo es en adultos, que siempre piensas, uy, pues van a ir a niños súper pequeñitos. Pues no, en adultos. Y ellos empezaron, los únicos datos que tenemos desde la primera paciente, con lo que es una mujer con síndrome de Rett, en Canadá. Y nos han dado solamente datos de esas porque han esperado a tener suficiente confianza de que el tratamiento era seguro y ahora les han dado permiso para empezar con la segunda paciente. Y lo que habían visto en ella, que los datos que nos comunicaban en público era de los primeros 2 meses de tratamiento, pues eran muchas mejoras. Si conocéis el síndrome de Rett, son estas niñas que están sentadas porque no pueden caminar, no usan sus manos, no pueden hablar, es bastante discapacitante. Entonces, esta chica que es adulta, repito, porque sí, porque siempre pensamos que van a responder mejor los pequeñitos, en esas 8 semanas podía sentarse sin estar apoyada, aguantarse sola varios minutos, que es algo que no hacía desde que era niña pequeña, pudo empezar a coger objetos y de nuevo en esa enfermedad no pueden usar las manos, buscaba comunicar, miraba, hacía sonidos, buscaba comunicar, pinta que llegará a tener palabras y en Red también tienen problemas de respiración, que aguantan respiración y estaba normalizando mucho también esto, con lo que veían mejoras que para la familia es súper importante, obviamente empezar a ver ya en el segundo mes, y era una mujer adulta. Y vuelve a apoyar esto. Os comento otro caso también, Ultragenics, en los que están trabajando en Angelman, han tenido adolescentes que, esto es un oligo por punción lumbar, que son eso, pues cada par de meses, adolescentes que no habían hablado nunca, aprender de golpe 14 palabras, también utilizar las manos para comer ellos solos, o sea, nos está enseñando que la biología guarda mucho más en este tipo de enfermedades de lo que pensamos y de que una vez les vienes con una terapia que les permite volver a tener el gen, pues empezamos a descubrir toda esa capacidad que había ahí y que nunca sabíamos, ¿no? Cuánto se podrá ver. En ambos casos son ensayos que están empezando. Aún no sabemos después de 1 año, después de 2 años, ¿no? Cuánto va a llegar. Pero súper esperanzadores y muy sorprendentes. A mí me ha sorprendido más el de Ultragenics con Angelman. Eso de, para mí es un niño de 14 años no verbal, de repente 14 palabras, dice, mira, ya con esto, ya me espero cualquier cosa. ¿Qué podéis hacer desde España?
hay cosas que no podemos cambiar. El hecho de que Estados Unidos, como decía, pues tienen más familias, hay mucho más dinero y que generalmente el primer ensayo tiende a ser en Estados Unidos. Pero lo que podemos hacer desde los otros países es ponérselo tan fácil a las empresas que elijan España en cuanto empiecen a ampliar más allá de Estados Unidos. Y eso lo hacemos a través de, pues tú me decías, tenéis 41 familias, si las tenéis fichadas, es importante decir eso, es decir, oye, es que mañana podemos llamar a las 41, es que tenemos 2 o 3 hospitales preparadísimos para ensayos clínicos. Ojo, que estos ensayos clínicos de estas terapias piden punción lumbar, que es más fácil, o intracisterna magna, o sea, son más complejos. Son ensayos que piden mirar no solamente epilepsia, sino tener un neuropsicólogo que administre estas escalas, que administre otras escalas, tener a lo mejor un terapeuta ocupacional de los que pueden medir más la parte motora. O sea, los hospitales tienen que estar preparados para aceptar ensayos clínicos de neurodesarrollo más complejo y hacer la operación. Entonces, si desde el grupo de pacientes identificáis esos hospitales, los tenéis fichados, pues esto es como el paquete que vendéis a la farma de, oye, mira, que en cuanto queráis venir a Europa, aquí tenemos los hospitales listos, las familias listas, y eso es lo que más ayuda. Eso sí, Y ese contacto, Ana, perdón, ese contacto con las farmacéuticas, nosotros como asociación pequeña, ¿podemos llamar a la puerta a las farmacéuticas ¿cómo se puede hacer ese contacto con esas grandes empresas? El grupo americano es el que las tiene a todas, vamos, en el teléfono guardadas. Así que una cosa es tener buena relación con el Research Fund, no sé, lo llamáis el fondo de investigación, porque ahí es a donde van todos ellos. Pero muchas de estas empresas tienen personas a cargo de la relación con pacientes a las que podéis contactar. Stock tiene, Praxis tiene, la de Praxis es una mamaza de Cale5 súper guay. ¿Qué otras empresas teníamos por ahí? Regel no tiene todavía. Tebar no sé si tiene, pero a través de... Yo iría por Vicky, del Fondo de Investigación. ¿Conoces a Vicky, no? Sí, tenemos contacto con Guay, ella. Vale. por ella. Y efectivamente que os pasen los contactos para poder explicarles todo lo que se está haciendo desde España. Y te quería comentar que últimamente la FDA se está poniendo muy complicada para algunos de los ensayos genéticos y se les están yendo las empresas de momento a Inglaterra y Canadá y estamos en Europa con las otras epilepsias a ver si las pillamos, a ver si la agencia española se apunta también y si la FDA se pone complicada, que igual que Red, los primeros ensayos pasen fuera. Pero sí, no, lo que está en nuestra mano, tener las familias conectadas, los hospitales preparados para ensayos complejos. No. Muchísimas gracias. Ana, sobre este tema te podríamos pedir una reunión con la asociación y a lo mejor el grupo de Angels para un poco planificar un plan de acción. Sí, sí, claro. Sí, sí. Vale, pues te la pedimos. Y en algunas de estas empresas, por ejemplo, Stock, que está con Dravet, que va por delante de vosotros, si los de Dravet consiguen traer el ensayo a España, la empresa tendrá buen conocimiento entonces de los hospitales y todo, y metemos Singat detrás. Así que en algunas de estas, esa relación pues va un poco pegada. Y dicen en inglés piggyback, vamos como colgados como una mochila a la espalda de otra enfermedad. Así que a ver si con Dravet conseguimos traer y vamos detrás los de Singa. ¿Hay un micro para...? Sí. ¿Quién tiene el micro? Gonzalo, ¿es el micro, por favor, Sí. para Angels? Hola Ana, muchísimas gracias. Soy Ángeles García Cazorla y me ha encantado tu charla porque has expuesto puntos que son muy clave y que creo que es importante repetir porque es como la base de todo lo que está sucediendo y va a suceder en el futuro. En primer lugar, es no estratificar tanto las patologías en base a los síntomas en el cerebro en desarrollo, porque tú has nombrado 300 genes, probablemente casi todas las enfermedades genéticas que aparecen durante el neurodesarrollo, durante la infancia, van a ser susceptibles de provocar en algún momento epilepsia, del mismo modo que provocan discapacidad, hipotonía, trastornos del movimiento, trastornos de conducta. Es decir,
El cerebro en desarrollo se está construyendo y los circuitos que se afectan, igual que muchas otras funciones por los genes alterados, van a producir problemas en múltiples funciones. Entonces, un poco la neurología pediátrica ha venido a remolque de la neurología de los adultos y tiene ese enfoque antiguo de la epilepsia, de los trastornos del movimiento, de la parálisis cerebral, etc. Eso actualmente cada vez tiene menos sentido e intentamos que todo esto sea considerado como una encefalopatía o un problema del neurodesarrollo. Con lo cual es genial el tener esa visión global. Y está muy bien conocer muy bien la epilepsia en SYNGAP o en otros síndromes genéticos, porque también pues, nos ayuda muchísimo y es un conocimiento muy específico y muy especializado. Pero no hemos de perder esa globalidad, ¿no? de cómo el cerebro en desarrollo es vulnerable y tiene unos cuantos mecanismos y unos cuantos síntomas en los que se manifiesta, ¿no? cuando está enfermo. Con lo cual, eso es en primer lugar, muy importante. No obstante, es cierto que cada enfermedad genética, al menos a mí me gusta decir esto porque después de muchos años de experiencia, es un poco lo que veo y lo que vemos muchos otros profesionales, cada enfermedad tiene su propia personalidad. Ahora nos es mucho más difícil reconocer a lo mejor clínicamente a un paciente sin GAPS y hemos visto muy pocos, pero ahora no nos es nada difícil reconocer a un paciente con síndrome de Rett porque lo conocemos desde hace tantísimos años. Entonces, con el tiempo, cuanto más se desarrolle, más pacientes sean conocidos y se exponga mucho mejor toda la sintomatología y la historia natural de estos pacientes, va a ser incluso mucho más fácil reconocerlos tan solo por los síntomas, porque al menos en nuestra experiencia, que vemos muchas encefalopatías del desarrollo, podemos identificar síntomas que corresponden a unos u otros. Eso viene un poco de la mano de que se han de desarrollar las escalas muy bien hechas, como tú has comentado, escalas para valorar los diferentes aspectos, la epilepsia, el sueño, la conducta, el neurodesarrollo en general, y eso no es nada fácil. Y sobre todo no es nada fácil para luego valorar la respuesta a los tratamientos, porque además va a depender mucho de la franja temporal, de la edad del paciente, es decir, al final es un reto tanto el reconocer la enfermedad como el evaluarla y cómo el definirla muy bien. Pero eso con el tiempo va a pasar y creo que va a pasar bastante rápido porque por otro lado hay muchas redes de profesionales y hay mucho trabajo ahí. Y ya por último comentar que es muy importante, la terapia génica es absolutamente fundamental y la terapia de precisión ahí es a donde vamos y ahí hay que poner muchos esfuerzos, pero no olvidar que es probablemente interesante abordar terapias de múltiples, digamos, mecanismos, ¿no? Que ataquen múltiples mecanismos, porque no sabemos hasta qué punto vamos a revertir los síntomas según en qué etapas del neurodesarrollo se apliquen. Y a lo mejor la terapia génica puede ser complementaria con otra terapia farmacológica o con otra terapia de cualquier otro tipo, con lo cual eso es como bastante importante. Y ya simplemente ya lo último que digo, nosotros tenemos experiencia ya en varios tratamientos de terapia génica en enfermedades sobre todo neurometabólicas, porque son las primeras en las cuales ha habido las enfermedades metabólicas han sido las pioneras desde hace 100 años en tratar la fisiopatología y no los síntomas, y así hemos tratado a la inmensa mayoría de nuestros pacientes, y estas también han sido las primeras en el desarrollo de terapias génicas, y tenemos diferentes ensayos y diferentes experiencias en pacientes ya tratados. Y entonces aquí surgen nuevos problemas y sobre todo para el sistema nervioso es cómo vas a llegar al cerebro, como tú has comentado, si es intratecal, si es de otro modo, cuál es la edad mejor o hasta cuándo es válido el aplicar la terapia génica y luego una serie de problemas a veces asociados a la terapia génica, como es la inmunidad, es decir, ahí necesitas como equipos multidisciplinares con mucha experiencia, sabiendo muy bien lo que se hace y como un mensaje ya para acabar, y es que estamos aprendiendo realmente y es ahora cuando se están aplicando las primeras terapias génicas y primeras terapias avanzadas y nos queda bastante camino por recorrer, ¿no? Es decir, por un lado es un mensaje de esperanza, pero por otro lado también de ser cautos y que nos queda un montón de camino por recorrer y aprender en todo esto. Y ya está. Nada, muchísimas gracias. Yo quiero comentar solo una cosa de todo lo que has dicho, por añadir un poco.
porque todo lo demás está muy bien, muy bien dicho. Y es sobre lo de la epilepsia y por qué la industria pues, nos centramos un poco mucho en epilepsia. Y es que es un síntoma ideal para ensayos clínicos porque las crisis son contables y es fácil medirlas. Gracias a eso tenemos más o menos 30 fármacos aprobados de epilepsia. ¿Cuántos hay de autismo? ¿Cuántos hay de neurodesarrollo? Y es gracias a que es tan útil poder medir un síntoma que es motor y contable. Entonces, cualquier tipo de tratamiento ahora mismo, sea para epilepsia, sea para más complejo, incluso una terapia génica, posiblemente en SYNGAP sigamos midiendo la epilepsia como uno de los endpoints, de los objetivos de ensayo clínico, porque es ideal para probar. Y gracias a eso, 30 fármacos de epilepsia, creo que 2 de autismo y son para irritabilidad nada más. Así que nos seguimos apoyando ahí para hacerlo más fácil. Absolutamente, sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Que va a filar. Sí, hola, buenos días. No, solo una puntualización. Cuando hablamos de células madre, ¿son células madre del cordón umbilical o no tiene nada que ver? O, la diferencia es... Sí, no, las llamamos inducidas porque las hacemos los científicos. Cogemos una célula de piel o de sangre y le podemos cambiar un par de genes para devolverla a célula embrionaria y luego la podemos mandar para adelante otra vez a neurona, a célula cardíaca, a lo que sea. No, estas se sacan generalmente de piel. Pero serían como una célula madre sacada del cordón umbilical. No, esas no son, y de hecho no vienen de ahí. Y para este tipo de terapias, las células madre del cordón umbilical no serían válidas como tratamiento. No, y además en SYNGAP, fíjate, no les faltan neuronas, las tienen bien, están donde tienen que estar conectadas. O sea, ese tipo de terapia la entiendo pues para un Parkinson que han perdido la sustancia negra, pero en esta enfermedad las células están bien. Y además, el cordón umbilical de ese niño lleva una mutación en SYNGAP, con lo que hace neuronas con SYNGAP. Así que no, esta no es una enfermedad candidata a trasplantes de células madre. Lo que hacemos es producir neuronas SYNGAP a partir de células de piel o de sangre de personas con SYNGAP. De acuerdo. A investigar, sí, porque no te la podemos sacar de la cabeza, ¿no? Entonces te la sacamos de otro lado y las reprogramamos. Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias, Ana. Ha sido muy interesante. Creo que si hay alguna pregunta más, la dejaremos para el final de la jornada, para cuando hacemos todas las preguntas. Y si es alguna específica para ti, Ana, te la haremos llegar desde Singapur, España, para que la puedas responder. Claro, muchísimas gracias, te agradecemos mucho esta participación. Y bueno, creo que ese ha sido el inicio de una amistad que desde la asociación vamos a mantener. Muchas gracias, Ana. Ok, adiós.